Bueno, vamos a comenzar a desarrollar parte de nuestros temas. Voy a saludar primero a Nico. Buenas noches, Nico, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Toso? Muy bien, muy bien. Vamos a presentar a nuestros invitados y hablar un poco de economía y de otros temas. Buenas noches, Juan Dillon. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Buenas noches, Ignacio Libradol. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Todo bien? De usted? No, nos tenemos que tratar de vos. Todos nosotros somos Sí, como gente somos joven. jóvenes, sí. Bueno, vamos a hablar de varios temas que están relacionados con la economía. Por supuesto que el dólar va a estar presente y va a haber muchas cosas más. Nico, hoy tuvimos un día verdaderamente muy enroscado en esa materia, ¿no? Sí, un día que terminó tapado, por suerte para el gobierno, con la noticia de, bueno, Cristóbal de Sousa de vuelta a la gallola, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso relajó un poco la tensión, al menos comunicacional, de lo que fue una semana durísima de Sí. récord de venta de dólares del Banco Central, de problemas internacionales que repercutieron en la Argentina y que nuevamente, como hablábamos ayer, hace pensar cómo es que no lo previeron cuando dejaron flotar y devaluar en enero, Claro. sabiendo que todos los días se publicaban en los mismos diarios que Estados Unidos estaba hablando de subir la tasa. Son cuestiones que hoy pareciera que podría llegar un poco de tranquilidad porque también viene un fin de semana Largo, XL. Extra, largo. Voy a preguntarle a Juan primero, Sí. si hay desde lo comunicacional y hasta diría desde lo económico, algún nexo entre ambas noticias. Digo, con una semana tan rara Sí. en materia de A dólar. ver, sí, a ver, yo le veo más una dimensión al problema político que una dimensión económica. Es el mismo gobierno, la Argentina tiene los mismos problemas. Es cierto que hay problemas exógenos que confluyen, pero hay un desgaste del gobierno, hay un desgaste en el tiempo donde el gobierno no ha podido demostrar la cintura que tenía, tanto en lo político como en lo económico, para resolver un problema muy complejo que tiene la Argentina, o que es la economía, y que es un síntoma. El problema tiene varias aristas o Sí. varias dimensiones. Me parece un gobierno que ya no tiene la cercanía y la capacidad de comunicar y dar a conocer, por lo menos las expectativas que tienen en materia económica, como lo podía hacer antes. Una dimensión social donde cada uno de nosotros ya descubrió si querés, al rey desnudo, pero ni siquiera se da cuenta que nosotros mismos también estamos desnudos, que Argentina es finalmente esta complejidad y este fracaso a la vez. Digo, estamos desnudos frente a una situación de invierno donde sabemos que no hay energía para repartir. Yo no sé si queremos saber esa realidad. Claro. Y una dimensión, si querés, está la política, donde falta audacia. La política no se construye simplemente con especulaciones, encuestas, necesita Claro. audacia. Me parece que el gobierno eso lo ha perdido. O sea, vos Ignacio, perdón, ¿no? O sea, sí. a lo que apuntás es como que están planeando más, pensando en las elecciones que en el bronce. Claramente. Te dicen que este es el momento económico para hacer el ajuste y que el segundo semestre va a ser, de alguna manera, el tiempo de Durán Barba. Entonces, eso es, digamos, la correlación que tiene. Y repito, la Argentina tiene condiciones, si querés, todavía importantes para salir adelante. A veces juntan este fin de semana largo sindicalistas, los 20 empresarios más importantes del país, la política que se juntó en los dos líderes norcoreanos, sí, ¿no? sí, Por el tema por de digamos, una cuestión mucho más compleja que la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, se junta Randazzo, se junta Sergio Massa, se sientan 5 días y hacen 3 o 4 políticas de Estado que puede incluir 180 días clases en la República Argentina. Sale mucho más rápido de lo que todos pensamos. Me voy a tomar de un par de cosas de Juan para preguntarle a Ignacio. Por un lado, lo que decía Juan recién del tema de la falta de timing, si querés, político. Yo me pregunto si es eso o es falta de barro también, ¿no? En algunos casos, como se le suele llamar cuando uno camina a la calle y todo esto. Y por otro lado, lo que decía recién Juan, ¿es posible una especie de pacto de la Moncloa en Argentina? Mirá, el tema de la audacia que le está faltando al gobierno, en esa parte yo coincido. Creo que el gobierno debería tomarse este año, que no es electoral, para hacer los ajustes más dolorosos, que obviamente requiere la Argentina por cuestiones, por ejemplo, desde el lado fiscal, desde el lado inflacionario. Hay muchas cosas que tiene que hacer que en general tienen un costo social muy alto. El gobierno debería haberlo hecho con un poco más para mí, de agresividad que lo que quiso hacerlo a principio de año. Justamente uno de los errores que cometió a principio de año es tratar de convalidar un poco más de inflación, por ejemplo, solamente para solucionar el tema del déficit fiscal, ¿no? Como para que el gobierno pudiera financiarse más barato en el mercado local en un momento que tienen los mercados cerrados. Bueno, eso terminó costándole justamente la credibilidad al Banco Central,
ahora una corrida cambiaria. Todo esto podría haberlo evitado si justamente se hubiera animado, por ejemplo, en diciembre a dejar las metas donde estaba y a llevar a una política monetaria más ortodoxa y un poco más dura, pero más creíble para el mercado y más sana para la economía. Claro. Estábamos escuchando hace un ratito al ministro Duhovne y a veces nos sorprendemos con las declaraciones de los... De Manuel. Bueno, claro, pero además lo de hoy tuvo que ver hasta con cosas más sentimentales, ¿no? Digo, no tener miedo. Yo no sé si esa es la forma de abordar el tema. Está quedando claro que ellos pierden un poco de credibilidad. El Banco Central está tomando un poco más de protagonismo. Por suerte, hoy se lo vio tomando una decisión drástica que el gobierno no hubiera convalidado en los últimos meses, justamente porque quedó demostrado que la injerencia de la política sobre la política monetaria o la economía a veces trae muchos perjuicios y hoy se dieron cuenta de eso y el Banco Central tuvo más margen para aplicar el ajuste que tenía que hacer. Ahora, yo comparto, Sí. digamos, la metodología y la herramienta, pero creo que, como a todos, necesitamos creer. Hay que volver a creer. Incluso los países se forman a través de lo que se denomina, algunos dicen, ficciones orientadoras, sobre idealización de cosas que pasan. Y Argentina perdió esa idealización. Y el mundo es distinto, incluso el mundo es mucho más complejo. Claro. Hoy no te asegura construir, hacer obra pública, tener crecimiento, ser competitivo. Hoy el mundo, y cuando se discute China o se discute Estados Unidos, está viendo quién se queda con, digamos, el poder del conocimiento. Hoy en la repartija de la producción mundial, China tiene el 23% del conocimiento. O sea, las grandes empresas que desarrollan la tecnología, el 23% está en China. Y el 45% están en Estados Unidos. Eso discute el mundo hoy. Esa es la agenda del mundo hoy. No es la minucia de la tasa, del dólar, de si es... es pasado, ¿Cómo salimos es aburrido. desde nuestra mente argentina a ese mundo que está reclamando otra forma de mirar? A ver, primero descubrir que no solamente el rey está desnudo. Macri es Macri. Es esto. Ahora, nosotros también hace muchos años estamos desnudos y no nos animamos a mirarnos. ¿Por qué es la consideración del fracaso argentino? No podemos resolver 180 días de clases. ¿Qué vas a solucionar? O sea, comparto absolutamente, perdió credibilidad el Banco Central, la tasa de interés, la inflación, pero estamos discutiendo pasado. Y esto no es una agenda mucho más compleja, repito. Y acá el empresariado también tiene responsabilidad. El sindicalismo tiene que, readecuarse a modelos como el de WeWork, que es contrapopistas modernos. Ahora, estoy pensando también que en ese contexto, nosotros probablemente la Argentina atrase y no vamos a poder salir mañana de esta cuestión de atrasar. Entonces, ¿cómo hacemos para el mientras tanto? Porque en el mientras tanto tenemos que encontrar una forma de seguir viviendo, seguir adelante y seguir construyendo este país. Yo creo que la dirección es la correcta, el problema es la velocidad con la que logra el gobierno los cambios, ¿no? Justamente hay cuestiones de fondo que deberían haberse resuelto sin tanto gradualismo, me parece, y el gobierno decidió optar por este lado por una cuestión, para mí, por sobreestimar un poco el descontento social. O sea, el gobierno no tiene una imagen tan negativa como para no arriesgar un poco desde ese punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que tenía margen como para hacerlo, no tiene condiciones, por ejemplo, no tiene una oposición fuerte, puede endeudarse en el exterior, tiene condiciones como o sea, no arranca de una situación vulnerable como la que había en el 2001, donde el gobierno no podía tomar medidas por ahí que eran impopulares. Bueno, podría hacerlo y el gobierno no se animó a eso y se quedó a mitad de camino de las soluciones. Uno ve que la frazada pareciera ser muy corta, ¿no? O sea, yendo a lo que vos planteabas recién. Repartimos miseria. No, yendo a lo que vos planteabas recién, uno ve que en lo normal del reclamo es queremos más Estado, no queremos pagar más impuestos. Queremos mejor policía, mejor educación, mejor salud, no queremos pagar más impuestos. Queremos que se mantengan los subsidios, no queremos pagar más impuestos. Entonces llega un momento que uno se pregunta qué medida puede adoptar un gobierno que nos puede solucionar el déficit fiscal para aplicar una solución que no hiera ni susceptibilidades ni dañe sectores. Pero ese es el tema. Lamentablemente hay que estar dispuesto a dañar algunas susceptibilidades de sectores que tienen ciertos privilegios en la Argentina y mucho poder de lobby
justamente para lograr que no se avance sobre esos privilegios. Por Tiene que haber. ejemplo, o sea, si hay un sector que no se puede tocar porque te llena la Plaza de Mayo, pero solamente porque te llena la Plaza de Mayo, Sí, pero eso no se significa agota generar con más eso, pobreza. Se agota, No, se pero por agota, ejemplo, se agota. Tiene que haber una redistribución del ingreso justa. El mundo va así a solucionar, si querés, el problema de la pobreza, pero la concentración y la desigualdad es calamitosa. Y hay sectores que tienen que resignar y hay sectores que tienen que resignar, que tienen que bajar rentabilidad. Te habla alguien que es de derecha, o sea, si querés de derecha, no gusta decir, o liberal, pero tienen que resignar. Llegó el sí, momento, pero hay incluso, muchos, por incluso ejemplo, hay por mucho funcionalidad. el Digo, costo social o el Yo te costo estoy diciendo laboral, las por ejemplo, que empresas, vos tenés, que es mucho de los sindicatos, de las cámaras patronales, o sea, vos tenés, sabemos- hay mucho para bajar por ahí. Bueno, justamente estos Los sectores sectores- son los que tienen el poder del hoy para lograr que no se avance nunca Ok, yo sobre estoy de ese, acuerdo ese que costo. también- O sea, vos querés avanzar sobre un sector productivo Tocás y el algo, sindicato decís- aparece. Exactamente. Decías, perdón, Juan. No, simplemente yo creo que estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo. Argentina tiene costos laborales enormes, tiene una presión impositiva asfixiante y eso lo tiene que corregir el gobierno. Pero es cierto que la gente también no soporta que haya, que vea que los sectores de máxima concentración no hacen el ajuste. Entonces lo sabe la gente, se da cuenta también. Digo, Entonces, tiene que haber una en resignación de recursos. esa misma línea, digo, venimos hablando de declaraciones de funcionarios y hace no demasiado tiempo una declaración muy poco feliz del ministro Aranguren hablaba de su dinero fuera del país y esto también forma parte de la falta de credibilidad que tiene la sociedad para con los funcionarios y el gobierno. Digo, pero por otro lado tenemos declaraciones de hoy. Y es como que vuelve a meter la pata diciendo que el tema de las tarifas es porque lo están haciendo así para que haya menos pobreza. Y cuando uno lo intenta analizar, digo, ¿desde qué lugar uno podría pensar que con estas tarifas va a haber menos pobreza? Bueno, porque hay un plan a largo plazo, para que sea sostenible el crecimiento, tenés que tener tarifas que estén más acorde con el costo de generar ese servicio. Entonces, por ejemplo, el precio tiene que estar acompañando un poco más el precio internacional. Bueno, lo tenés que hacer de manera gradual, o sea, ellos lo que dicen es no lo hacemos de un momento a otro, justamente por el impacto que puede llegar a generar en los sectores vulnerables. Bueno, entonces lo hacen gradualmente. Es cierto que lo están haciendo más gradualmente de lo que se podría hacer. También se podría hacer más gradual, digamos, pero ellos, me parece que el argumento Sí. que están Sí. diciendo es justamente por esto. Y te diría que en eso comparto 100%. Creo que una de las mejores, digamos, una de las, incluso la más sincera de las políticas que se está llevando a cabo y más dolorosas, y es una de las grandes bombas que recibió el gobierno, es la energética. Está haciendo lo que puede y es digamos, necesita inversiones y necesita certeza muy grande las inversiones, porque son de muy largo plazo. Claro. Pero creo que también acá está la parte de el ciudadano que no se quiere ver desnudo. O sea, Argentina no puede seguir gastando lo que no tiene. No hay. Se terminó. No está más. No existe. Y una de las medidas más impopulares. Uno se pone a pensar cuando ve los gastos propios, ¿no? Cómo van incrementándose un montón de gastos que uno tiene fijos y no se cuestionan y de golpe vemos el servicio y ahí sí nos duele el aumento. Hay como un chip que se nos alteró, o sea, el daño quedó y pensamos que el servicio debe ser provisto por el Estado o no queremos aceptar el costo o realmente pensamos que estamos pagando de más. Yo creo que, a ver, espero no aburrir con esto, pero en general, si a vos lo que debería haber hecho el gobierno es permitir un aumento tarifario, pero ser muy prolijo con la política monetaria, por ejemplo, por no expandir demasiado la cantidad de pesos en la economía. ¿Por qué? Porque si vos expandís de una manera relajada la cantidad de pesos en la economía, como hizo durante estos primeros meses, a vos te suben las tarifas, pero también como hay pesos que están convalidando, digamos, la demanda de ciertos productos, también te suben los precios de otros productos. Claro. Si vos tenés una política monetaria más prolija, a vos te suben los precios de las tarifas de servicios públicos y el resto, por una cuestión de que hay menos cantidad de pesos en la economía, no te sube tanto. O sea, por una cuestión de precios, digamos, eso, el impacto en el poder de compra que vos tenés no deberías sentirlo. O sea, podés subir mucho, podés sentir la suba de tarifas, pero esto se ve compensado por la baja en el resto de los bienes. El problema es que el gobierno estuvo relajando la política monetaria y subieron las dos cosas. Sí, yo voy más allá de la metodología, que es exacto lo que dice Nacho, voy a que el gobierno debió decirle a la gente la verdad en diciembre del 2015 y decirle que no había más energía,
que no había más energía, que no había más energía ni para la industria, ni para las casas, nada para repartir, y que vienen 25, 30 buques que se pagan carísimos a 12 puertos regasificadores que tiene la Argentina, porque si bien tenemos el recurso, no hemos sabido aprovecharlo y, digamos, hacer de eso un recurso para todos. Entonces, eso se equivocó el gobierno, fue un problema de timing muy grande, y si hubiese contado que el desastre que hubiese recibido, quizás la gente hubiese tomado la conciencia de que tenía que consumir 60 metros cúbicos en el mes de junio, o en el mes de julio, en el mes de agosto, y que era el mismo nivel o lo que realmente la Argentina le podía dar. Y perdón, no lo hizo. en ese punto, porque estoy pensando en declaraciones del presidente Mauricio Macri, anteriores y actuales. ¿Puede ser que haya pasado que no creían que exactamente iba a pasar lo que pasó, que, digamos, que la cosa no estaba realmente tan mal? Pues estoy pensando también en declaraciones últimas, son de hace horas. Dijo, por segunda vez, pensé que íbamos a poder bajar la inflación más rápido. Digo, pregunto si tiene que ver con eso. Tal vez se encontraron con un escenario que no esperaban encontrarse. Sí, tienen el limitante, o sea, el Banco Central no puede bajar la inflación por el límite que le impone la política, porque la política encuentra que no puede bajar drásticamente, por ejemplo, el gasto público, por todas estas cuestiones sociales por ahí que estábamos hablando, y entonces le pone ese límite al Banco Central para avanzar sobre las cosas que tiene que avanzar. Ellos pensaron que era una cuestión mucho más fácil y se encontraron con limitaciones políticas. Podés tener una cuota o de ingenuidad o de soberbia. Permíteme agregar algo más. ¿Se acuerdan cuando 90 días después de asumir el gobierno publicaron el informe de situación, cómo habían encontrado todos los ministerios? Pero lo dejaron publicado en la página, no lo difundieron. Sí. Claro, claro. Una reflexión final de ambos. Creo que Argentina, si encuentra estas dimensiones de los problemas y los reajusta, Argentina realmente tiene construcción de futuro. Tiene realmente. Tenemos que salir de la coyuntura de esta agenda mezquina, triste realmente, de discutir tasa, índice, si es Sturzenegger, si es el equipo de los 50 años, si no lo es, Cristina, hoy metido preso o no, y oportunamente por qué se hizo. Es muy triste esa agenda de la Argentina, no se la merece ni la merecemos. Hoy fue un día importante para la Argentina, para mí, porque el Banco Central se puso frente a la inflación. O sea, porque la Argentina decidió fijar un ancla para combatir la inflación, que era algo que había abandonado en los primeros meses del año. Hoy, con la suba de tasas que vimos en el mercado, fue justamente el reflejo de que la Argentina está ahora encauzando su pelea contra la inflación. Gracias a ambos por haber venido, un placer.